estimados docentes, jóvenes estudiantes, es un día muy especial para todos nosotros. Vamos a tener la ponencia de una ex alumna nuestra, la señorita Katia Canepa, doctora Katia Canepa, quien nos va a disertar un tema muy importante el día de hoy. Agradecemos la presencia en la mesa de honor a la doctora Rosa Delgadillo Ávila, vicedecana de Investigación y Posgrado, al magíster Javier Cabrera Díaz, director del Centro de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria, y a nuestro estimado amigo el profesor Carlos Canepa Pérez, padre de nuestra querida amiga Katia Canepa. Un aplauso para ellos, por favor. Bien, a continuación invitamos a la doctora Rosa Delgadillo, que nos dará las palabras de bienvenida. Si me permiten, un voto de aplauso para la profesora. Buenos días, estimados docentes de la FISI, profesor Cabrera, director de Responsabilidad Social, Carlitos Cánipas, coordinador de las maestrías de la UPG, el profesor Marcos Sotelo, el profesor Gustavo Arredondo, el profesor Daniel Quito y Carguamaca, el profesor Carguamaca de Matemáticas. Ustedes saben, todos los alumnos, gracias por la asistencia concurrida. Un especial saludo a la doctora Katia Canepa, exalumna de nuestra Facultad de Sistemas y formada en nuestra casa de estudios, pero también fue formada en tanto las maestrías como el doctorado en lo que es nuestra segunda casa, la Pontificia Católica Río Janeiro, y asesorada por un docente al cual también yo conozco, el doctor Hugo Fuchs, y nos va a disertar sobre una ponencia Beauty Technology. Actualmente ella es docente de la Universidad Tecnológica UTEC, de aquí del país, y es una área en la cual ella está desarrollando, que nosotros, como ustedes bien saben, el año pasado hemos definido varias líneas de investigación ligadas básicamente a al plan del CONCITEC y de desarrollo para esta área de nosotros de las tecnologías de sistemas y comunicaciones, que está ligada a Internet de las Cosas. Entonces, sin más preámbulos, le dejo las palabras para que nos presente el profesor Javier Cabreras. Un aplauso para él. Bueno, habíamos partido del supuesto de que la presentación de la profesora iba a ser la parte histórica, emotiva. Con Katia nos liga mucho desde niña a la universidad, sobre todo de un gran amigo y colega en ese orden, como es su padre. Es grato tenerla por aquí. Ya vemos profesores que es la emoción de ver a alguien que hemos visto en formación y que ahora pues es una persona destacadísima académicamente, ¿no? Es extraordinario el que nuestros alumnos, digamos, hijos momentáneos académicos, lleguen lo más lejos, no sé hasta dónde más puede llegar. Cuando se habla de postdoctorado, ya no sé a dónde más se puede llegar en la parte académica, y que ellos, en particular Katia, haya logrado lo que nosotros quisiéramos haber logrado. Sí, es extraordinario. Y ya la profesora describió todo lo que estaba en la parte académica respecto a su paso académico por diferentes instituciones, universidades. Lo único que faltó tal vez agregar es que fue asistente de investigación
en Hong Kong, ¿sí? Y su trabajo ha sido cubierto, publicado por revistas indexadas de interés y alcance mundial, como es News Engines, Wired, Discovery, CNN, PSFK, etc. Entonces dejo con la palabra y a Katia, y nos felicitamos de haber comenzado a la hora. Uno de los puntos que se va a evaluar dentro de lo que es calidad es justamente el inicio puntual, como debe ser, de esta conferencia. Agradezco a Katia, bienvenida nuevamente, y bueno, el estrado es tuyo. Buenos días. Buenos días. Bueno, yo voy a... Sí, mejor, para que podamos ver un poquito mejor los slides. Voy a comenzar hablándoles un poco sobre mi proyecto. Que mi proyecto se llama Beauty Technology. Y para quien es de tecnología y quien es ingeniero de computación, de repente no están esperando a alguien que les venga a hablar de cosméticos. Pero si te pones a pensar en la evolución de los cosméticos no han cambiado mucho. Yo tengo un lápiz labial rojo, mi mamá tenía un lápiz labial rojo, mi abuelita tenía un lápiz labial rojo. La funcionalidad del cosmético es la misma. Te pones un cosmético para verte más bonita, resaltar alguna parte de tu cuerpo o ocultarla. Pero ¿cómo podríamos hacer para pensar en el futuro de los cosméticos? ¿Qué podría existir en un futuro para que este cosmético continúe teniendo su funcionalidad, pero extenderlo con funcionalidades adicionales? La propuesta que yo hago se llama Beauty Technology. Beauty Technology es una forma de utilizar cosméticos, pero con tecnología. Entonces imagínate que con unas pestañas puedes pestañear y prendes la luz, o con unas uñas podrías pagar el metro con tu uña, o con un cabello, con el simple toque de un cabello podrías grabar una conversación o pedir ayuda si estuvieras en peligro. Entonces es el uso de la superficie de tu cuerpo como una plataforma de interacción. ¿Cómo puedes hacer de que con el simple toque o en un cabello puede interactuar? Y es como si tu cuerpo fuese un control remoto. Les voy a mostrar algunos proyectos que he estado desarrollando. El primero de ellos se llama Conductive Makeup, que son estas pestañas postizas. Estas pestañas postizas que las encuentras en muchos de las farmacias o en muchos lugares. Entonces imagínate que estas pestañas que son de plástico, con un proceso químico, pueden todavía mantener un color negro como de las pestañas normal, pero podrían ser interactivas. Poniendo una pestaña en el párpado superior y otra en el párpado inferior, podría detectar el pestañear. Y para eso, bueno, usé un proceso químico y también muchas cosas de electrónica para poder formar este concepto donde el simple hecho de pestañear te permite conectarte con otros dispositivos. Y estos son algunos proyectos que he estado presentando. El primer video que ven se llama Blinkifier. Blinkifier es un proyecto de arte que lo desarrollé cuando estaba en Hong Kong Baptist University, donde la modelo, con el simple hecho de pestañear, diversos padrones de luz eran activados dependiendo del pestañear que ella tenía. El segundo que está en
pestaña superior se llama Arcana. Esto fue presentado en Telefónica de Perú, donde con el simple hecho de pestañear, las luces que están alrededor de ella y la música también cambiaban. Y el último proyecto se llama Superhero. Superhero es un proyecto que lo hice para un concurso que se llama TI, que es Tangible Embedded Interfaces, que ese año fue en Barcelona, y la idea era cómo puedes aumentar las capacidades humanas, cómo es que puedes aumentar y tener otros poderes, ¿no? Entonces yo pensé, bueno, no existe mejor forma de aumentar las capacidades humanas que ser un superhéroe. Entonces yo era un superhéroe, eso soy yo, en mi tiempo libre soy un superhéroe, y tenía el superpoder de levitar objetos. Entonces con el simple hecho de pestañear hacía que un dron volase, y bueno, gané el concurso con ese proyecto. Pero otra cosa que también me interesaba estudiar es cómo podemos tener nuestra piel como una forma de tener sentidos en ella. Y a raíz de este proyecto que les comenté ahora, a raíz del proyecto de Superhero, vino alguien a buscarme. Ese alguien se llama Felipe. Felipe fue 2 veces campeón mundial de Jiu-Jitsu, 6 veces campeón brasilero. Y lamentablemente en un entrenamiento sufrió un accidente y actualmente no puede mover el cuerpo. Él tiene una discapacidad de tetraplegia. Y él vino y me dijo, a mí me gustaría tener un superpoder, a mí me gustaría ser un superhéroe. Hay muchas cosas que son muy simples para ustedes, como cambiar de canal, que para mí muchas veces significa 30 minutos de mi tiempo, que no estoy haciendo nada. Entonces me gustaría tener el superpoder de cambiar de canal. Entonces para él creamos Wikimote. Wikimote es como sistema de control remoto que lo hicimos para Felipe, para que él pueda controlar la televisión. Entonces con el pestañear de 2 ojos podría prender y apagar la televisión, y con el izquierdo y el derecho podía cambiar de canal. Y todo esto funciona con una tecnología que hemos desarrollado que se llama Effects y Makeup. Effects significa Special Effects, es maquillaje de efectos especiales que se usa en Hollywood para hacer una nariz grande o para hacer como si fuesen heridas. Entonces es como esta segunda piel, esta prótesis que normalmente los actores se ponen. Entonces utilizando estos materiales con sensores podríamos detectar diversos movimientos musculares. Entonces colocamos diversos sensores, ya sea en la frente. Entonces cuando levantas una ceja podríamos detectar ese movimiento, o el pestañear, o la sonrisa, o cerrar los labios. Entonces también creamos esta forma de hacer como si fuese tu rostro, como si fuese un framework para poder interactuar con dispositivos. Y lo que les voy a mostrar ahora es otra forma de ver esta tecnología. Lo vimos de una forma con Felipe, pero otra de las cosas que me gusta hacer es arte electrónico. Cuando estaba en Hong Kong, bueno, yo dentro de mi doctorado fue en informática, y uno de los años podrías irte a cualquier laboratorio del mundo, y yo fui a un laboratorio en Hong Kong de arte, que es algo muy diferente para quien es de computación, porque siempre estás pensando en este es el problema, esta es la solución, este es el problema, esta es la solución. Y cuando llegué a la Facultad de Arte y venían los alumnos y me mostraban sus proyectos donde no entendía cuál es el problema ni cuál es la solución, pero sí entendí de que es una forma de expresar cierta pasión y de expresar
cierta propia emoción que tiene el artista. Entonces, a raíz de eso, ahora utilizo el arte como una forma, como una plataforma para mostrar proyectos futuros. Entonces, el arte me ayuda a explorar y hacer que las personas puedan entender estas tecnologías que estamos creando. Y les voy a mostrar un video donde muestra cómo es el uso de esta tecnología. Y ha sido un video que ha estado en varias galerías de arte, en Barbican de Londres, en Estocolmo, en Atenas. El próximo mes va a estar en París. Y también hemos ganado un premio con este video que es uno de los premios más importantes dentro de arte electrónico, que es una conferencia que ocurre todos los años en Viena, que se llama Ars Electrónica. Entonces les voy a mostrar el video. Bueno, hemos visto algunos proyectos sobre la piel, pero la superficie de nuestro cuerpo también son nuestras uñas. Entonces creé esta otra tecnología que la llamo de TechNails. TechNails es cómo es que puedes tener tecnología en la punta de tus dedos. Lo que yo uso son RFIDs. No sé si es que alguien conoce sobre los RFIDs. ¿Alguien ha ido por Metropolitano? ¿Alguien usa el Metropolitano? ¿Sí? ¿Todos? Entonces en el Metropolitano te dan una tarjeta. Esa tarjeta, cuando la acercas a este dispositivo, la lee. Y esa tarjeta tiene un RFID. Entonces tiene un chip dentro que puede identificar quién eres y cuál es el saldo que tienes. Entonces imagínate que yo pueda poner esas tarjetas en mis dedos. Entonces cada uno de mis dedos podría ser un metropolitano diferente. Entonces podría tener uno de Metropolitano, otro para pagar Starbucks, otro para abrir la puerta de la oficina o del laboratorio o lo que fuera, donde se puede utilizar todas esas tarjetas en lugar de tener en mi billetera 1 millón de tarjetas. Entonces creé este proyecto utilizando, esta fue como que la primera versión, utilizando unos RFIDs. Y cómo es que funciona cada una de mis uñas tiene un tag diferente, entonces tiene un ID diferente. Y lo he usado de varias formas. Por ejemplo, tengo como piano en el aire, entonces cada una de mis uñas puede ser una nota musical. También lo usé con un artista que tocaba el piano y bajaba del escenario y podía continuar tocando el piano. Y a veces también los uso para cambiar los slides. Pero otra de las cosas que me di cuenta es, si es que te das cuenta, no necesitas tocar el objeto para poder ser reconocido. Entonces por eso es que lo podemos hacer en el aire. Por eso es que no necesitas sacar de tu billetera tu tarjeta para poder pagar. Entonces podría estar en el aire, pero podría estar otro tipo de materiales alrededor de esto. Entonces creé otro proyecto que se llama AquaDJing. AquaDJing es este controlador de DJ en el agua, donde cuando la DJ pone sus dedos dentro del agua, adiciona tracks o cambia diversos efectos de sonido, como si fuese una consola de DJ.
este proyecto lo he presentado también en varios lugares, en México, con Intel en San Francisco, en Las Vegas, y es una forma de cómo es que puedes tener interfaces en el agua, que es normalmente algo muy diferente para lo que estamos acostumbrados, y cómo es que puedes traer al DJ más próximo del escenario. Inclusive las últimas versiones de este proyecto tienen luces que salen del acuario y cambian dependiendo del sonido que se pone. Pero la superficie de nuestro cuerpo también tiene cabello. Y el cabello es algo muy interesante porque es algo que está expuesto. Ustedes están viendo mi cabello. Es algo que es maleable. Puedes hacer también diversos estilos de peinados. Pero también es como una herramienta que las mujeres, inclusive los hombres, usan cuando estás pensando mucho en algo, o cuando estás de repente nervioso, o inclusive como que una herramienta para coquetearle a alguien. Y todos estos son comportamientos inconscientes. Comportamientos inconscientes que hacemos a tocarnos el cabello. Pero ¿qué pasaría si utilizamos estos movimientos inconscientes, pero conscientemente, para activar dispositivos? Entonces, este proyecto se llama Hairware. Hairware es una forma de conectar extensiones de cabello a un circuito, pero estas extensiones de cabello no son las convencionales, son unas extensiones de cabello que fueron químicamente tratadas también para que parezcan negras, que parezcan del color inclusive de mi cabello, pero con el simple toque podría controlar dispositivos. En este caso, un celular. Entonces lo que hago es utilizar inclusive algoritmos de Machine Learning para identificar diversos toques en el cabello. Entonces podría identificar el toque en la parte de abajo, en la parte del medio, en la parte de arriba, o cada una de las tiras del cabello conductivo podría significar algún otro aplicativo en el celular. Entonces les voy a mostrar unos aplicativos que desarrollamos sobre esto. Estaban haciendo una entrevista, me preguntaron ¿cuántos maquillajes tú crees que deberían existir? Y una de las cosas que yo dije es, bueno, la verdad que sería genial que si tuvieses solo uno, que tuvieses solo uno que podrías cambiar automáticamente. Entonces, cuando estaba en MIT, en el Media Lab, creamos este proyecto que es cómo es que puedes cambiar tu maquillaje dinámicamente. Y este proyecto se llama Chroma Skin. Chroma Skin utiliza ciertos materiales que son thermochromic inks, que son estos, no sé si se acuerdan que habían como que estos anillos que dicen que cambia de color dependiendo de tu estado. Lo que pasa realmente es que tienen este material que cambia de color dependiendo de tu temperatura. Entonces, utilizando estos thermochromic inks y circuitos, podríamos controlar el color del maquillaje. Y lo que hacemos es utilizar una capa de este material
que por ejemplo en este caso cambia de rosado a amarillo y de negro a rosado. Luego otra capa que es un circuito, que realmente es como una resistencia que hace que se caliente. Luego necesitamos una capa que isole del calor para no quemar al usuario. Y ahí cómo que le adhieres a la piel de este maquillaje. Entonces esta es otra nueva idea que se llama Chroma Skin. Y otra de las cosas que es como que proyectos un poco más artísticos son esta idea que inclusive este video de Screen lo vamos a presentar en Bulgaria en julio, de cómo es que puedes tener diversas imágenes como si fuesen organismos electrónicos en tu piel. Hemos trabajado con Victoria Modesta. Victoria Modesta es una como pop star. Se llama Bionic Popstar porque no tiene una pierna, entonces creamos ciertas tecnologías para ella, para que pueda interactuar en el escenario. Creamos este tipo de face painting, estas como caritas pintadas, pero con electrónicos que podíamos controlar las luces que estaban sobre la piel, y lo hicimos para MIT Media Lab, para el evento de Halloween. Entonces teníamos como 300 niños con estos maquillajes que podíamos controlar simultáneamente. O también podemos pensar en imágenes que aparecen en el aire con el simple hecho de tener movimiento, con la idea de persistent vision. Entonces, ¿cómo puedes utilizar la luz o tu cuerpo como una superficie que puede tener luz, pero información al mismo tiempo? Entonces, todos estos proyectos y otros que no me va a alcanzar el tiempo de mostrarlos, es una idea de cómo es que puedes hacer que tu piel sea una interfaz. Cómo puedes no tener tecnología, porque ya existen, inclusive desde los años 80, todas estas tecnologías en ropa y en accesorios, pero cómo movemos esa tecnología a la superficie de tu cuerpo. Con el uso de cosméticos, porque es algo que también utilizamos todos los días. Entonces, nosotros creemos que como en algún momento, como ya están existiendo todas estas relaciones entre empresas tipo Google y Levi's o tantas otras que del mundo fashion con las grandes empresas de tecnología, pensamos que en algún momento también va a existir este tipo de relación, pero con tatuadores o con empresas de maquillaje o maquilladoras. Y todo esto es un concepto nuevo que hemos creado. Está dentro del área de wearables, pero en lugar de colocar tecnología en ropa y accesorios, utilizamos la superficie de la piel. Entonces hemos creado una nueva área dentro del área de Human Computer Interaction que se llama Beauty Technology. Y bueno, para mí es importante decirles de que yo lo que hago es investigación. A mí lo que me interesa es crear nuevos dispositivos de diversas formas y por ejemplo en la imagen anterior, la que les mostré, este es un libro que publicamos el año pasado, que fue publicado por Springer en la serie de Human Computer Interaction, y es un libro donde publicamos todas estas ideas, publicamos cómo es que los circuitos son hechos,
cómo es que inclusive los químicos para hacer el cabello, para hacer las pestañas son realizados inclusive por tiempos y cantidades, porque creemos que lo que nosotros estamos haciendo es crear un concepto y nos gusta compartir esa información. Compartir esa información para que cualquiera lo pueda usar y cualquiera pueda hacer este proyecto. Y ya existen algunas empresas que están creando proyectos utilizando estas ideas, como hay una empresa en Londres utilizando para el metro, o hay inclusive una en Japón que tiene el mismo nombre de uno de mis proyectos que se llama Twinkle Nails, y bueno, también en China y en otros lugares. Entonces, esta es una forma de pensar en tecnología, no solamente desde el lado tecnológico, pero sino también desde el lado ergonómico, desde el lado del cuerpo. Entonces, no solamente tienes que pensar en cómo es que vas a isolar la tecnología, o qué baterías vas a usar, o qué conductores vas a usar, sino también tienes que pensar dónde lo colocas en el cuerpo, cómo es que lo adhieres, pensar en los movimientos del cuerpo y las características del cuerpo, porque todos somos diferentes. A mí me interesa crear esta simbiosis entre hombre y dispositivo, cómo es que podríamos estar más cerca de la tecnología. Inclusive ahora, bueno, mis nuevos proyectos son utilizando biotecnología. Una de las cosas que dicen mucho en MIT Media Lab es de que bio is the new digital. Es como es que el mundo de biotecnología, porque si te pones a pensar, la vida ya no necesita sensores, no necesita una batería, no necesita actuadores, lo tiene por sí mismo. Entonces, ¿cómo programas esa vida? Y uno de mis nuevos proyectos es un poco más controversial, un poco más extrema, es utilizar tatuajes, entonces como una máquina de hacer tatuajes, pero en lugar de usar tintas usamos biosensores que cambian de color dependiendo de la concentración o los niveles de concentración de tu cuerpo. Y bueno, antes de terminar, quería hablarles sobre algo que he aprendido y algo que sigo hasta ahora. Bueno, yo tuve un privilegio muy grande, que es de ir a MIT, al Media Lab, que siempre fue como un sueño para mí, porque era como que un lugar donde se creaban todas estas tecnologías emergentes. Y siempre, al menos el hecho de solo visitarlo hubiese sido de repente suficiente, pero tuve la suerte de hacer un postdoctorado ahí. Y hay un concepto que todavía me llama mucho la atención, que es el concepto de antidisciplinar. Se dice que Media Lab tiene un enfoque antidisciplinar, ¿no? Interdisciplinar, no multidisciplinar, antidisciplinar, donde cualquiera puede asumir un rol diferente, donde tú, por ser de ciencias de la computación, tú dices, no, yo no hago estos químicos porque no, yo soy de ciencias de la computación, pero no, o sea, la misma persona que es un ingeniero puede ser un cientista, puede ser un diseñador, puede ser un artista. Entonces, es un espacio donde no existen disciplinas, por eso se llama antidisciplinar. Y es una conversión de todas estas áreas, entre arte, ciencia, diseño e ingeniería. Y una de las cosas que me gusta mucho y me gusta mucho compartir es porque cuando se hace investigación ahí existe algo que es como que no tienes que pedirle permiso a nadie para hacer investigación. En los años 80 en el Media Lab se creó el touchscreen, se creó estos dispositivos que cuando lo tocas y decían, pero esto es absurdo, o sea, ¿cómo alguien va a tocar una pantalla, va a estar con su dedo tapando ese pedazo de la pantalla y va a dejar huellas en la pantalla? Es totalmente absurdo, pero ahora lo usamos todos los días, así como también realidad virtual. Así como también el GPS inclusive se decía mucho en el MIT, pero esto también es muy absurdo. ¿Cómo van a crear algo así? Si estás manejando no necesitas ser interrumpido. Entonces, ¿por qué tiene que existir este GPS? O los wearables, que en aquella época
Este era el grupo de wearables de MIT, donde usaban todos estos dispositivos que eran como unas computadoras que tenían que inclusive llevar una mochila para poder cargarlas, y ahora lo venden en todas las tiendas grandes de tecnología. Y otra de las ideas, continuando con esto, es de cómo es que puedes tener tecnología como si fuese de diversos dispositivos. Cómo puedes cambiar el concepto del papel, ¿no? Cómo el papel puede tener tecnología, o cómo un tatuaje puede tener tecnología. Esos son proyectos que se están creando últimamente, donde, por ejemplo, aquí tenemos un tatuaje que cambia de color, o que puede sensar, o el papel también. Son ideas que te empujan a ir a lo no tradicional. O esta idea que es como si fuese una mesa que se transforma. Entonces, ¿por qué las mesas que las tenemos ahora están siempre con el mismo formato? ¿Cómo es que podrían cambiar de formato dependiendo a lo que necesitamos? Esto es un concepto que es de Bits and Atoms. ¿Cómo puedes traer a la realidad los bits? Entonces, les quería dejar con dos ideas, que es: cuando hagas investigación, no pienses en siempre tener una dependencia. Siempre tienes que de repente buscar esta libertad que te da el tener investigación. A mí eso es una de las cosas que me gusta. Me gusta hacer investigación por eso, porque me levanto todos los días pensando qué es lo que quiero crear hoy. Y es como que es un gran privilegio que tengo el tener esa libertad. Y otra de las cosas es: ¿qué pasaría si yo te dijera que no hay problemas? ¿Qué creerías? No hay problemas. No hay problema de tránsito, no hay problema de la polución del aire ni del agua. No hay problemas. La verdad no. La verdad, el tener no problemas te hace pensar en nuevas preguntas. Y esa es una de las cosas que creo que debemos impulsar un poco más, en cómo podemos crear nuevas preguntas. Siempre estamos diciendo, hay este problema, lo soluciono de esta forma, hay este problema, lo soluciono de esta forma. Pero, ¿qué pasaría si puedes crear nuevas ideas que pueden llevar a solucionarlo de varias formas? Porque si te pones a pensar, estas tecnologías que te mostré, ya sea de beauty technology, o ya sea de papel, o ya sea de la pared, o inclusive otro tipo de tecnologías inclusive los wearables que se creó hace mucho tiempo. Nadie tenía el problema, por ejemplo, en el GPS de poder avanzar, pero si es que alguien como se inventó una nueva pregunta, hace que la tecnología avance. Entonces es una forma de hacer investigación. Hay muchas, esta es una de ellas. Y bueno, venía a dejarles ese mensaje: cómo es que tú puedes tener libertad de crear y sin pensar siempre en alguna solución muy específica para algo, sino en pensar en qué nuevas tecnologías puedes crear. Bueno, yo hace muchos años, no sé si muchos, pero yo también estuve sentada con ustedes en estas sillas, como lo dijeron antes. El profesor Cabrera fue mi profesor de algorítmica 1. Mi papá siempre estaba ahí. Yo vengo a San Marcos desde que tengo uso de razón, creo. Siempre estuve por aquí, siempre estuve inclusive con los profesores. Entonces, para mí es un placer estar aquí con ustedes. Así que muchas gracias. No se tienen preguntas. Bueno, muy maravilloso tu investigación que estás realizando en este tema, esta área que es novedoso. Es un área abierta prácticamente para toda la especialidad. Yo quisiera preguntarte, ya que la mayoría de los estudiantes que están aquí en el salón, ¿qué cursos de lo que tú llevaste en tu carrera les serviría más para que ellos también pongan todo el interés? Ese es uno. Y el otro,
Si bien es cierto, todos estos dispositivos creados a través del uso de la tecnología, siempre estos dispositivos generan carga. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación en la parte del recurso hardware, la parte AMD, la parte Intel? ¿Ha habido un agujero negro en ese problema de los procesos, de los procesadores? No sé, eso. Y otra cosita también, yo creo que esta tecnología que tú has creado es interesante, pero también sería interesante que acá en Perú tenemos muchas señoritas, damas, que tienen bastante vello en la pierna, ¿no? Entonces, a través de este dispositivo, no sé si se puede hacer posible que se elimine ese vello, ¿no? Ahora está de moda, pues esta tecnología, ¿no? A veces uno compra en la farmacia unos líquidos para respirar, ¿no? Entonces el problema de la respiración. Voy a intentar responder de la mejor forma. Bueno, respecto a los cursos, la verdad yo creo que siempre va a depender, ¿no? A mí me ayudó mucho haber estudiado algorítmica. Todo lo que es algoritmos yo pienso que es muy importante porque te abre la mente para tener cierto pensamiento computacional. Yo diría que no hagan tanto, no sé, cosas de gestión, y más se enfoquen en la parte de tecnología si es que quieren crear, ¿no? Una de las cosas que me gusta decir es de que, o me gusta compartir, es de que en Perú necesitamos más creadores, necesitamos más gente que no sea usuario. Estamos muy acostumbrados a usar herramientas. Inclusive yo cuando estaba aquí en Perú usaba herramientas y me encargaba de inclusive vender las licencias y hacer que otras personas sean usuarios. Y una de las cosas que me di cuenta es ¿por qué es que estoy haciendo esto? ¿Por qué es que estoy haciendo que otras personas sean usuarios y que yo podría crear estas herramientas? Entonces, pónganse a pensar en cómo pueden ustedes también crear. Y para eso la parte tecnológica, la parte de algoritmos, matemática, abstracción, es muy importante. Más que la parte de gestión. Es más importante, si es que quieres crear, saber cómo crear. La segunda pregunta era con respecto a los microprocesadores. Bueno, desde mi punto de vista y dependiendo de en qué área estás, porque si estás en el área de microprocesadores te va a interesar crear nuevos microprocesadores que sean más rápidos y que sean más pequeños y con mejores transistores y todo esto, o de repente nanotecnología. Para mí es un poco indiferente el procesador porque estoy más enfocada en la parte de la tecnología de la interfaz en sí. Entonces, si en algún momento uso un Arduino convencional o un Edison o un Lightblue o cualquier otra tecnología o creo mi propio board, para mí es un poco diferente, pero sí existen muchas tecnologías alrededor de eso, inclusive ahora está con mucha más fuerza la nanotecnología. Y en cuanto a los vellos de las mujeres, bueno, yo pienso que ya hay muchas tecnologías para eso, y no es el objetivo de lo que yo hago. Como dije al comienzo, existen ya estos productos de belleza, y lo que yo hago es adicionar una funcionalidad más. Entonces, por ejemplo, las pestañas postizas yo no las creé, yo no me encargo de crear productos de belleza. Yo lo que me encargo es de crear nuevas tecnologías para esos productos de belleza. Entonces, sí. ¿Alguien tiene más preguntas? Bueno, más que nada, fue muy interesante lo que has expuesto en todo el tiempo que se ha dado, pero mi pregunta es esta. Tú te encargas de lo que es generar nuevas ideas con el campo de la interacción del cuerpo con la tecnología en sí. Ahora, lo que tú más que nada haces en especialización de cosméticos y todo eso, pero también lo que es interacción del cuerpo abre también muchos campos, que aparte de la cosmetología, abre diferentes campos como el uso de varias partes de tu cuerpo
interactuando con distintos hardwares o dispositivos. Pero mi pregunta es como un campo, ¿no? Mi pregunta es esta: ¿cómo es que así conseguiste o con quién, cómo es que puedes que tus ideas propias, tus mismas ideas, que la gente capte y que te puedan financiar, o cómo puedan convertir tus ideas? Ya. Sí, el tema, bueno, el tema de financiamiento siempre es complicado para quien hace investigación. Yo he tenido la suerte de estar en un laboratorio en la PUC Río donde, teníamos becas, entonces también les incentivo a que participen hay muchas becas en el mundo y sería muy útil para ustedes que puedan aplicar a ellas. Entonces yo apliqué a una beca en Brasil, entonces fui a la Católica de Río a seguir una maestría y doctorado. Y lo bueno de estas becas es de que tú puedes estar en la universidad, digamos, sin pagar, no tendrías que pagar nada por estudiar. Aparte de eso, te pagan para que puedas sobrevivir en la ciudad, entonces puedas hacer investigación. Entonces yo como maestría y doctorado me dedicaba el 100% de mi tiempo a hacer investigación. Entonces el 100% de mi tiempo estaba en el laboratorio creando. Inclusive hay mucha gente que me dice, pero el doctorado, que has estudiado muchos años. La verdad, cuando tú haces un doctorado, cuando haces una maestría, casi no tienes cursos. Te dedicas principalmente a estar en el laboratorio el 100% de tu tiempo investigando y creando. Y bueno, yo he tenido la suerte de estar con un orientador en Brasil que me dio mucha libertad. Y eso es algo que también no estaba esperando, porque que alguien te diga, haz lo que quieras, es como que no estaba acostumbrada a pensar en ese haz lo que quieras. Siempre era, no, crea este sistema, o crea este otro sistema, o crea este otro sistema, pero ese haz lo que quieras nunca lo tenía. Entonces eso como que esa libertad y ese espacio que tienes de explorar y de hacer lo que te gusta, porque inclusive mi maestría fue en mundos virtuales y después pasé al área de wearables, era como que una libertad que es como que un privilegio también muy grande tenerlo. Y bueno, de esa forma como que consigues mantenerte y el laboratorio tiene cierta inversión para poder comprar algunos equipos, entonces tú puedes crear cosas. En el laboratorio donde estaba en Brasil, inclusive, ¿cómo es que yo exponía todos estos proyectos? Es porque creaba la tecnología y después escribía un paper. Entonces ese paper lo que me da es la posibilidad de ir a una conferencia, que hay una comisión que evalúa mi paper y que ve si es que vale la pena publicarlo y si es que vale la pena para la comunidad de Human Computer Interaction para que lo acepten. Después hay como que un grave problema, publiqué este paper, pero ¿cómo es que hago para ir a la conferencia? ¿Y cómo hago? Porque las conferencias es como que mínimo te cuesta $300 solo el hecho de participar y publicar, ¿no? Entonces también teníamos la suerte que la universidad, dependiendo del nivel de conferencias, tenemos una lista de conferencias top en las que puedes participar, entonces siempre aplicaba a esas conferencias top para que pueda participar de la conferencia, exponer mi trabajo y que sea reconocido, ¿no? Entonces, si es que aplicaba esas conferencias top, tenía el apoyo de la universidad para poder ir y exponer mi trabajo. De la misma forma, cuando fui a Hong Kong y bueno, cuando estuve en MIT, en el Media Lab, inclusive fue una realidad totalmente diferente, porque como trabajas con hardware, inclusive cuando estaba en Brasil, muchas veces no teníamos los equipos porque es más difícil que llegue a Brasil, o no teníamos el financiamiento para comprar los equipos, muchas veces lo tenía que comprar de mi dinero, pero cuando llegué a MIT era como que prácticamente ilimitado, o sea, intenté que se acabase pero nunca se acabó. Entonces sí, es como que tienes que buscar estas posibilidades que te den la posibilidad de investigar.
Entonces por eso les digo, busquen estas posibilidades de becas que existen en muchos lugares en el mundo, en Brasil, en Alemania, y pueden postular y tener este espacio de creación. Sí. En principio felicitarte, conocí a tu señora madre, que en paz descanse, y bueno, a tu señor padre del mismo modo, un amigote de la facultad, y a vos del mismo modo, una sanmarguina, desde, bueno, de padres sanmarguinos, y José también es una sanmarguina, de eso estamos en familia. Bien, felicitaciones. Mi pregunta es la siguiente, para usted. ¿Ya usó todas las herramientas que está a disposición suya? ¿O necesita crearlas? ¿Y qué costo tiene en crearlas aquellos instrumentales? Bueno, no sé si es que usé todas las herramientas. Creo que hay muchísimas herramientas en el mundo que no he tenido la posibilidad de inclusive experimentar. Inclusive ahora que estoy intentando entrar en otras áreas, estoy aprendiendo nuevas cosas, por ejemplo de biotecnología, cosas de biosensores, moléculas que nunca había visto, y el hecho de, no sé, ponerte la batita blanca y tener como que el sentido de, sí, estoy haciendo ciencia, es como que una sensación diferente. Y sí, existen muchísimas tecnologías. De repente me gustaría investigar en algún momento más cosas sobre nanotecnología, ir a un laboratorio sobre eso, o bueno, MEMS o lo que fuera. Hay muchísimas cosas que todavía no he explorado. Y bueno, el costo siempre depende de cuál tecnología. Hay tecnologías que, por ejemplo, este último proyecto que estamos haciendo con los sensores, estos tatuajes en la piel, es muy caro porque son tecnologías que van a ser de aquí a un futuro. Inclusive los biosensores no están preparados para los seres humanos. Entonces, y lo hacemos, por ejemplo, con Harvard Medical School, donde todos estos biosensores, no sé, cuestan muchísimo dinero, y también los equipos que usamos, inclusive los microscopios y todo eso, es una inversión alta, ¿no? Entonces depende también del proyecto. Hay proyectos que no me cuestan tanto dinero, y hay proyectos que sí cuestan muchísimo más y necesitas equipos y todo, ¿no? Entonces, proyectos que lo puedo hacer en mi casa, y hay proyectos que sí necesito un laboratorio especializado para eso. Las caritas pintadas que están mencionando, porque siempre hay un tipo de precaución, ¿no?, de usar una tecnología en la piel, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de tecnología estás utilizando o has investigado? Sí, bueno, es importante mencionar de que cuando haces investigación de este tipo, ya que son productos que vas a colocar en la piel de personas, es necesario que pases por un comité de ética. Entonces, al hacer investigación tienes que primero pasar por un comité de ética, donde son doctores o médicos que evalúan si es que estos productos pueden ser dañinos para la salud o no. Que, por ejemplo, en el tema de las pestañas hicimos eso. Inclusive trabajé como ingeniero químico, donde me ayudaba a utilizar químicos que no eran dañinos para la salud. Entonces siempre tenemos que pasar por ese proceso ético, ¿no? Que te evalúa si lo que estás haciendo no solamente es dañino desde el punto de vista médico, pero también desde el punto de vista psicológico, ¿no? Hay varios aspectos cuando se trabaja con personas que tienes que tener en cuenta. Sí, no sé si me ponen tu pregunta. Sí, no sé. Bueno, Katia, primero felicitarte por tu presentación. Creo que es una sanmarquina, es un gusto que puedes tener de acá en la facultad. Simplemente la pregunta sería, ¿qué cursos se podría fortalecer en la carrera que permitan, pues, si alguien quiere trabajar en la línea del área de conocimiento que tú estás desarrollando, ¿no? Sí, respecto a los cursos, sí, yo creo que los cursos básicos, no tener una base fuerte
algorítmica es importante, inclusive matemática. Para lo que yo hago en específico, como que siempre como que varía, dependiendo de lo que quieres hacer, pero creo que existen de repente dos cosas que podrían incentivar mucho más en los chicos, que es cómo puedes tener pensamiento computacional, o sea, no solamente el resolver algoritmos, sino cómo puedes tener un pensamiento computacional que te ayude a ver, que te ayude a resolver ciertos problemas de una manera no convencional. Entonces eso sería de repente una de las cosas, y otra de las cosas que se me ocurre es incentivar mucho más la interdisciplinaridad, ¿no? O sea, cómo podemos hacer conexiones de repente con otras facultades o con otros, inclusive de repente de fuera, ¿no? O sea, el hecho de estar en San Marcos no quiere decir que no podamos colaborar con otras universidades, que pensando que si estamos en un país subdesarrollado, que estamos queriendo salir adelante en tecnología, podemos de repente unirnos y salir adelante. Entonces, ¿por qué es que solamente están desarrollando sistemas y no de repente haciendo conexiones con alguien de biología o con alguien de química, o de repente trabajando con alguien de matemática, con alguien de psicología? Entonces, ese tipo de conexiones son importantes porque te ayudan a pensar de una manera diferente, te ayudan a abrir un poquito tu mente, porque siempre estás en tu burbuja de computación, pero ¿qué pasa si es que sales de esa burbuja y comienzas a explorar otros mundos donde no solamente aprendes a comunicarte de una manera diferente, porque cada ciencia tiene un lenguaje diferente, sino también aprendes a relacionarte y a resolver problemas de una manera diferente? Entonces yo también les recomendaría de que exploren otras áreas, vean qué otras posibilidades hay de creación, que siempre estás resolviendo algún problema muy específico, pero lo que les decía, no nos estamos haciendo nuevas preguntas. Viendo que utiliza dispositivos así de controladores electrónicos, me pregunto también qué tipo de batería usará, porque conocemos más las baterías físicas y ocupan espacio, y si la ponemos en la piel como que sería muy práctico. Por eso me pregunto qué tipo de baterías o fuentes de poder utilizan, o si se alimentan del campo electromagnético que genera el cuerpo humano, o utilizan un panel solar flexible o una batería flexible de aluminio, no lo sé, especificar mucho. Sí, el tema de las baterías es un desafío grande para todo el área de wearables, no solamente para mí. Entonces, inclusive hay muchos investigadores que tienen ya mucho tiempo creando estas nuevas tecnologías. En mi caso, yo uso diversas tecnologías o diversas baterías. Entonces, por ejemplo, si se ponen a pensar en el cabello, entonces tengo un microcontrolador con una batería de moneda que te permite conectarte vía Bluetooth con el cabello. Pero por ejemplo, las uñas no necesito batería, porque por inducción puede leer los RFIDs. Entonces también depende mucho del proyecto y de lo que quieres hacer, ¿no? En el caso, por ejemplo, de estas máscaras, bueno, siempre depende de la tecnología, y ahí inclusive estábamos trabajando con unas baterías de China que son de litio muy flexibles, entonces la puedes adherir a la piel. Entonces sí, están habiendo algunas soluciones, pero todavía no se ha llegado al nivel de que podamos utilizarlos de esa manera en el cuerpo, pero yo también espero que los avances lleguen a hacer eso posible. ¿Alguna otra pregunta? Sí. A la hora de, ¿cuáles serían sus recomendaciones a la hora de poder querer buscar una beca? O sea, me refiero a las universidades o las personas que te auspician para obtener una beca, ¿se centran en la cantidad de conocimientos que tú tengas o en los proyectos de investigación que quieras hacer? ¿Cuáles han sido sus experiencias y cuáles serían sus recomendaciones? Sí, bueno, el tema de becas, hay muchísimas becas que
que hay, por ejemplo, la que yo apliqué es una beca en Brasil, pero yo apliqué como si fuese una brasilera más. Entonces envié mi documentación, y que mi documentación estaba basada en cartas de recomendación, que siempre son importantes. Estaba basada en mi currículum, estaba basada en algunos proyectos de investigación, porque yo estaba haciendo un proyecto de investigación aquí antes de irme. Entonces también, por ejemplo, tenía un paper de una conferencia iberoamericana. Entonces yo creo que eso también me ayudó mucho. No sé si exactamente las notas, porque una de las cosas que me di cuenta después de unos años cuando estaba en Brasil fue que me dijeron, bueno, no sé cómo evalúan en Perú, porque en Brasil es de 0 a 10. Entonces, como aquí es de 0 a 20, como que no sabían muy bien cuál era la evaluación, y siempre llegaban con diferentes tipos de evaluación. No quiero decir que todos saquen 10, pero sí, o sea, no lo entendían. Ahora de repente están un poco mejor porque hay muchísimos más peruanos haciendo maestrías en Brasil, pero sí existe. Yo pienso que una cosa importante es que en tu currículum muestres de por qué eres diferente, porque así como tú le enviaste tu currículum y toda la documentación, les llegan muchísimos más. Entonces yo he visto pilas de currículos, y muchas veces es muy difícil para quien evalúa saber a quién escoger, porque, o sea, se ven muy parecidos. Entonces yo les diría como que digan, ¿por qué es que ustedes son diferentes? ¿Qué es lo que les hace a ustedes diferentes? No sé, inclusive el hecho de hacer cosas de arte podría ser un plus para tu currículum, o algún otro proyecto de investigación. Los proyectos de investigación es como que lo más importante, porque muestra que tienes un interés por investigación, y el hacer maestría y doctorado te lleva a tener un camino académico, y un camino académico que es muy diferente a un camino profesional. Entonces tú, al mostrar algún proyecto de investigación, ya muestras que tienes interés sobre eso. Entonces les recomendaría de repente que intenten alguno de los proyectos que desarrollan aquí, elevarlos a una publicación. Había una publicación, una conferencia o revista indexada, que pueda hacer que tenga mucho más valor. Y si lo escribes en inglés, mejor, porque demuestras que también puedes hablar inglés, y eso te da un plus más, porque sí, necesitas hablar inglés, porque necesitas leer en inglés, y todo está en inglés. Entonces es importante que hagas eso. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Bueno, solo más que una pregunta, manifestarte que particularmente a mí me emociona y me motiva tenerte aquí. Bueno, es la primera vez que te veo en persona. Siempre soy docente aquí, no estaba en la época que tú estudiaste. Y bueno, creo que debes saber que hace poco se está mandando gente a Harvard, y yo pienso que lo que estamos aquí probablemente ninguno ha ido, y como que nos has traído un pedazo del MIT de aquí. No es usual recibir personas como tú, y la particularidad es que tú pasaste por esta casa de estudio, y creo que te pediría dos cosas. Uno, que hagas un poco un resumen muy corto de tu trayectoria, y que nos cuentes algo de cómo son los centros de aprendizaje hoy en día por donde has pasado. No, sí, para mí es un gusto estar nuevamente aquí en Alma Mater. Mi trayectoria, bueno, como ya lo saben, yo estudié aquí Ingeniería de Sistemas, y fui a Brasil a hacer una maestría. Mi maestría fue en mundos virtuales, y el título es Máster en Informática. Entonces eso también es importante, porque cuando salí de aquí y yo decía que soy de Ingeniería de Sistemas, mucha gente me decía, ¿pero qué es eso?, ¿no? Porque fuera del país existe el concepto de computer science, existe el concepto de informática, existe el concepto de computación, ingeniería de la computación,
pero nadie entendía mucho qué era ingeniería de sistemas. Entonces yo hice informática, hice una maestría en informática, luego continué en la Católica de Río haciendo un doctorado y también en informática, y entonces ahí decidí como que cambiar un poquito al área de wearables, que era algo también totalmente nuevo para mí, porque nunca había visto el tema de electrónica. Sabía muy poquito, o sea, sabía de repente como algunos switch, prender un LED, un OR, pero no sabía como que cómo programar microcontroladores. Entonces tuve que aprender todo sobre todo eso, y no solamente sobre todo eso, sino también sobre diseño, porque como que cómo es que pones un montón de cables saliendo de las prendas que me parezca como una bomba. Entonces tenía como que de repente adaptarlo un poco más y pensar un poco más en la ergonomía y en el diseño de los dispositivos que creaba. Y en mi tercer año de doctorado, porque son 4, como les dije, fue a Hong Kong, a la Facultad de Arte. Y estar en Hong Kong como que te abre un poco más la mente. Yo pienso que porque es una cultura muy diferente, es otro idioma, que no hablo cantonés, pero es estar como que en una sociedad muy diferente forma de pensar y diferente cultura. Entonces eso también como que creo que ayudó mucho en mi formación profesional. Y estar en Hong Kong también, estás muy cerquita a una ciudad que se llama Shenzhen. Y Shenzhen es como el nuevo Silicon Valley de hardware. Entonces yo iba, en ese año que estuve en Hong Kong, iba como que una vez al mes a Shenzhen a entender. Es como entrar como que en un gamarra, pero de electrónicos. Entonces hay como que edificios y edificios de LEDs y de microcontroladores, y todas estas empresas, estas startups, todo lo que ves en Kickstarter, la gente se va ahí y comienza a crear, porque ahí están las fábricas. Entonces muchos van para allá, comienzan a crear. Y no sé, te encuentras a la gente en la calle que abre su mochila y te dice, bueno, este producto va a estar el próximo mes en Kickstarter. Es como que estar muy cerquita a lo que sale calientito del horno, y estar muy cerca de la tecnología y donde se crea la tecnología. Entonces estar en Shenzhen me aproximó mucho a esta realidad, pero también a la realidad del arte que no conocía. Y después de eso, bueno, regresé a Brasil a terminar mi doctorado. Y bueno, tuve mucha suerte porque había un concurso en Brasil, en Natura, donde hubo como una hackathon de productos IoT con maquillaje. Y yo dije, bueno, ese es mi doctorado. Entonces fui al concurso, y este concurso era junto con MIT Media Lab. Entonces hacían workshops, hacían brainstorming sessions, como posibilidades de creación. Y ahí fue donde conocí a mi orientador del Media Lab, que es Joe Paradiso, que para mí era como que un héroe, que ya lo había referenciado en varios papers. Entonces era como que alguien que admiraba mucho. Y bueno, era un concurso, y el concurso era quien ganaba el concurso iba a ir por 2 meses al Media Lab. Y bueno, para mí el Media Lab siempre fue como que un lugar de los sueños, y siempre quería simplemente ir y conocerlo. Y justo antes de que entregue los premios, viene Joe Paradiso y me dice, Katia, no te pongas triste, pero no vas a ganar. Y yo, ok, pero porque queremos que tú vengas, no como estudiante, sino como investigadora. Entonces te quería proponer que hagas un postdoctorado. Entonces fue así como me uní el año siguiente a MIT Media Lab, y estuve hasta el año pasado haciendo un postdoctorado ahí. Y es un espacio muy interesante, y como les dije, hay muchos recursos. O sea, hay incansables de recursos. O sea, puedes crear tus prototipos sin problemas y no hay restricciones. O sea, esa opción de que tú trabajas para Repsol y desarrollas cierto proyecto, eso no existe. Tú haces lo que quieres.
Entonces esa libertad me gustaba mucho, pero creo que lo más interesante eran las personas que conocí, porque habían personas que, o sea, el perfil de las personas es personas que son muy técnicos, personas que conocen muchísimo sobre tecnología, pero también son medio artistas. Entonces, por ejemplo, en mi grupo, el simple hecho de mi orientador, él fue un investigador en CERN, en este instituto de micropartículas que hay en Suecia, que es gigantesco, donde se está recreando el Big Bang, y él es un físico. Pero también es un músico. Él creó como que toda esa pared que era un sintetizador para hacer música electrónica, y fue hace 40 años que era el sintetizador más grande del mundo en la época. Entonces existen este perfil de personas que hacen como que un balance entre estos dos mundos. Inclusive ese mismo año justo fue el fallecimiento de Marvin Minsky. Marvin Minsky es uno de los padres de inteligencia artificial, pero él también fue un profesor del Media Lab, que aparte de ser fundador y creador de todo eso de inteligencia artificial, también era músico. Entonces creó como que esta nueva forma de pensar de cómo es que la música, el significado y las mentes están unidas. Entonces yo creo que lo más valioso que obtuve del Media Lab fueron estas personas tan diferentes en una sola misma persona, ¿no? Entonces cuando llegué, de repente me sentí así, wow, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, creo que la primera semana conocí a una chica que es inclusive con la que trabajé mucho más en ese año que estuve por ahí, que es Xin Liu, donde comencé a preguntar, bueno, ¿tú qué haces, no? Y ella había estudiado ingeniería en una de las principales universidades de China. Había hecho una maestría en arte en una de las principales universidades de arte, que es RISD, que está en Estados Unidos, y estaba haciendo su maestría en el Media Lab. Había trabajado en Microsoft Research, había trabajado en estos proyectos secretos de Google, los de Google X, y bueno, tenía 25 años, entonces era como que es una persona súper talentosa. Entonces, como ella, muchas de las personas son así. Por eso les incentivo nuevamente a explorar nuevas áreas y mostrar, porque es como ustedes también pueden ser diferentes. Y bueno, nuevamente agradecerles por haber venido. No esperaba que hayan venido tantos y que estén parados escuchándome, y bueno, decirles muchas gracias por estar aquí, por recibirme, y también decirles que me siento muy orgullosa de ser sanmarquina y estar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a Katia, ¿no?, por su excelente ponencia. Sanmarquina por siempre, ¿no? Tenemos la suerte de conocerla también durante muchos años. El profesor, el director del CERCEO, Magíster Javier Cabrera, le hace la entrega de un certificado, pues, que acredita su excelente ponencia el día de hoy. Un aplauso para que están ahí presentes, y a profesor y padre del profesor Carles para tomarnos una foto con los ustedes, doctora Vera.